términos geopolíticos, el encuentro entre Vladimir Putin y Kim Jong-un en Siberia en estos días, sin duda debe haber sido el más importante en este año y quizás en estas décadas. Quizás haya que remontarse muchos años para encontrar una cumbre presidencial, un encuentro entre líderes que tenga la significación en términos geopolíticos que podría tener este encuentro que sostuvieron en Siberia el presidente de Rusia y el líder norcoreano. Kim Jong-un ha tenido cumbres con presidentes de los Estados Unidos, algo casi inédito en la historia del régimen norcoreano, que es uno de los regímenes más aislados del mundo. Kim Jong-un tuvo dos encuentros con Donald Trump, uno en el paralelo 38, en la llamada zona desmilitarizada, y prácticamente a renglón seguido vino la cumbre en Hanoi, en la capital de Vietnam. Volvieron a encontrarse Kim Jong-un y el entonces presidente norteamericano Donald Trump. Sin embargo, fueron cumbres sin ninguna significación real, porque en los hechos a Kim Jong-un lo único que le importaba obtener es lo que obtuvo: prensa internacional, un escenario formidable para que todo el mundo lo vea, al lado de un presidente norteamericano, al lado de Donald Trump. ¿Y qué obtuvo Donald Trump? Absolutamente nada. Se suponía que iba a obtener acuerdos para controlar el crecimiento del arsenal nuclear norcoreano. No obtuvo nada Donald Trump. Por eso, en definitiva, no tuvo significación, aunque fue muy vistoso, hasta estridente, ese par de encuentros, el del paralelo 38 y el que sostuvieron en Hanoi, la capital vietnamita. Kim Jong-un también viajó a Pekín y se reunió allí con Xi Jinping. Pero ese viaje, como la mayoría de los que sostuvieron a China, su padre, Kim Jong-il, y antes su abuelo, Kim Il-sung, fueron para pedir cosas, porque es un régimen al que le faltan muchas cosas. Siempre que salían de gira por la región, los Kim salían a pasar la gorra, para decirlo de algún modo. En cambio, esta cumbre fue diferente, por eso fue tan importante. Este encuentro entre un líder norcoreano y un líder ruso fue distinto a todos los demás. Fue más importante que el viaje de Kim Jong-il en el año 2011 a Siberia, donde se encontró con el entonces presidente ruso, Dmitry Medvedev, ¿no? Porque en todos los viajes lo normal o lo más significativo de cada uno de esos viajes es que el líder norcoreano iba a pasar la gorra, iba a pedir sobre todo ayuda económica, sobre todo alimentos. Cada 2 por 3 el pueblo norcoreano sufre hambrunas devastadoras. Corea del Norte es una potencia militar, una potencia nuclear, pero tiene una sociedad sumida en una fragilidad impresionante. Esta cumbre fue diferente. Yo casi me atrevo a decir que la importancia en términos geopolíticos de esta cumbre solo es equiparable a aquella que sostuvo su abuelo, Kim Il-sung, en el año 1949 en Moscú con Joseph Stalin. Creo que hay que remontarse hasta el año 49, hasta mediados del siglo pasado, y a la figura del abuelo del actual líder norcoreano, Kim Il-sung, el creador de ese régimen hipercomunista, de ese hipertotalitarismo que hoy por hoy es un caso único en el mundo. ¿Qué fue a hacer a Moscú Kim Il-sung en el año 1949? ¿Por qué fue tan importante aquel encuentro del creador del régimen norcoreano con el entonces líder soviético Stalin? Porque en el 49 Kim Il-sung fue a pedirle a Stalin las armas y las municiones que necesitaba su plan,
el plan de trasponer con el ejército norcoreano el paralelo 38, invadir Corea del Sur, anexarla y unificar la península coreana bajo el régimen comunista que imperaba en Pyongyang y que hasta el día de hoy impera en Pyongyang. O sea, aquel viaje tenía una importancia determinante, ¿no? Es el viaje en el que buscaba los armamentos y las municiones para implementar lo que implementó el año siguiente. En 1950, el ejército norcoreano traspuso el paralelo 38, que marca la frontera entre las dos Coreas, invadió Corea del Sur. Allí fue repelido finalmente por una fuerza multinacional bajo bandera de Naciones Unidas. La mayoría eran norteamericanos. A esa fuerza la comandaba el general Douglas MacArthur. Es la famosa, la tristemente célebre Guerra de Corea. Una guerra que duró 3 años, de 1950 a 1953. Una guerra que nunca terminó, porque en el 53 se acabaron las armas, se acallaron las armas, pero solo se firmó un armisticio. Hasta el día de hoy, lo que rige no es un acuerdo de paz, es solo un armisticio. Bueno, ahí está la importancia del viaje de Kim Il-sung en 1949 a Moscú y de su encuentro con Stalin. La importancia de este viaje a Rusia, este viaje que fue a un punto de Siberia, en una región que se llama Amur, donde una vez hubo una guerra entre la Unión Soviética y China. En esa región, en Siberia, está el cosmódromo de Vostochny. Vostochny es un cosmódromo que hizo construir Vladimir Putin para reemplazar el cosmódromo de Baikonur. El cosmódromo que tenía la Unión Soviética era Baikonur, pero está en Kazajstán. Cuando la Unión Soviética se disuelve, Kazajstán se convierte en un estado independiente y se queda con el cosmódromo de Baikonur. Por eso Putin hizo construir otro cosmódromo, el de Vostochny. ¿Y por qué digo que es tan importante en términos geopolíticos esta reunión, este encuentro entre Kim Jong-un y Putin en el cosmódromo de Vostochny? Porque esta vez no es Corea del Norte la que fue a pedirle armas y municiones a Rusia, sino exactamente al revés. Es Rusia la que necesita armas y municiones, sobre todo municiones que Corea del Norte puede proveerle. Esta es la primera cumbre al revés. Siempre era el líder norcoreano de turno el que andaba pasando la gorra, buscando ayudas en los países vecinos. En el 49 fue Kim Il-sung el que le pidió armas y municiones al líder de la Rusia soviética, Joseph Stalin. Ahora, por primera vez, es al revés. Por primera vez es Rusia la que necesita las armas, sobre todo las municiones. En particular, necesita desesperadamente obuses, proyectiles antitanques, parque de municiones de artillería, de distintas piezas de artillería. Los dos bandos en la guerra de Ucrania están con una tremenda escasez de municiones. Los dos bandos están pidiendo desesperadamente a sus respectivos aliados que le provean masivamente municiones. El que las consiga primero va a tomar ventaja en el campo de batalla. Rusia, Putin, necesita eso: obuses, piezas de artillería, proyectiles de artillería. Los necesita desesperadamente. Y esa es una oportunidad que Kim Jong-un no se iba a perder y no iba a tomar a la ligera. Por eso
sacó a relucir su tren blindado, el que también usaba su padre, que le tenía pánico a los vuelos, también su abuelo le tenía pánico a los vuelos, alguna vez tuvo que volar, por ejemplo, cuando fue a la cumbre de Bandung en Indonesia en 1955, la cumbre que alumbró el movimiento de los países no alineados, pero lo normal es que los Kim se desplacen nada más que en la región y lo hagan en ese fabuloso tren blindado. En él llegó hasta Siberia y ahí Kim Jong-un supo aprovechar ese escenario, ¿no? Si ahora es Rusia la que necesitan de la siempre pidiente Corea del Norte, bueno, Corea del Norte le va a mostrar al mundo que esta vez es al revés, esta vez es una potencia la que necesita de su ayuda. Y le va a dar porque tiene un inmenso parque de municiones, vetusto. El 20% puede no funcionar en el campo de batalla, pero en la necesidad tan urgente de municiones que tiene Rusia, no importa que falle el 20%, importa poder seguir cargando los obuses y las piezas de artillería para que no cesen en la batalla, porque pueden llegar a perder mucho territorio si siguen escaseándole las municiones y si las consigue primero el ejército ucraniano. La cuestión es que la gran pregunta es ¿qué pidió a cambio Kim Jong-un? A cambio de proveerle esas municiones que necesita Vladimir Putin. Habrá sido alimentos, por supuesto, siempre están pidiendo alimentos, siempre están pidiendo ayudas económicas los líderes norcoreanos porque es un Estado que prácticamente no funciona, salvo en lo militar. Pero probablemente pidió otra cosa y eso resulta muy inquietante, sobre todo para los surcoreanos y para los japoneses que siempre están viendo pasar por sus cabezas los misiles que está probando todo el tiempo el régimen norcoreano. Y del lugar donde se realizó el encuentro entre Putin y Kim Jong-un puede deducirse qué le pide a cambio Kim Jong-un al desesperado Vladimir Putin. En el cosmódromo de Vostochny se prueban misiles también, ¿no? Se hacen cohetes para transportar ojivas nucleares. Es posible que lo que Kim Jong-un le pidió a cambio, además de alimento, además de dinero, haya sido tecnología misilística. Los norcoreanos producen sus propios misiles, son misiles balísticos, de corto alcance, de mediano alcance e incluso intercontinentales. Pero la tecnología misilística rusa está mucho más avanzada. De hecho, en Ucrania ya han mostrado que poseen misiles hipersónicos. Por lo tanto, es mucho lo que le puede dar Rusia a Corea del Norte en materia de perfeccionar su arsenal de misiles. Y este paso equivale casi a hacer un eje Moscú-Pyongyang, una redefinición geopolítica de las que se están dando en el mundo de estos días. Veremos también algo que el mundo nunca vio, maniobras conjuntas de norcoreanos con las fuerzas rusas, por ejemplo. Nunca hubo, siempre tuvo la asistencia. En la guerra de Corea, que estalló en 1950, gracias a las armas que le había dado Stalin y a los milicianos que les envió de a cientos de miles Mao Zedong desde China, pudieron contener a MacArthur y que MacArthur no terminara anexando a Corea del Sur, la Corea del Norte, que es la que había empezado el conflicto. Bueno, pero una cosa es haber recibido esa asistencia, otra es tener maniobras conjuntas. Como en Corea del Norte impera desde Kim Il-sung, desde el creador, la doctrina Juche, que también es una creación de Kim Il-sung, y según la doctrina Juche, Corea del Norte es autosuficiente. La autosuficiencia es el elemento determinante, casi el espíritu de la nación norcoreana, por eso nunca hicieron maniobras conjuntas, porque ellos en términos militares se supone que son autosuficientes.
Yo no sé si el eje Moscú-Pyongyang que se puede estar formando no va a terminar incluso mostrándole al mundo eso que el mundo nunca vio, maniobras conjuntas de los norcoreanos con Rusia, por ejemplo. Pero lo más significativo de todo es la frase que coronó esa cumbre, que creo yo es un trazo en la redefinición geopolítica del mundo de estos días. La dijo Kim Jong-un, después de un brindis con un Vladimir Putin sonriente a su lado. Dijo que Corea del Norte iba a estar siempre junto a Rusia en la guerra sagrada contra Occidente. Así definió el líder norcoreano la guerra que está librando Rusia en Ucrania para apoderarse de ese territorio. La guerra sagrada contra Occidente.